Saludos amigos, muy buenos días desde la Catedral de Toledo, donde en estos momentos comienza la Eucaristía que Televisión les ofrece en este domingo 14 de febrero, domingo sexto del tiempo ordinario. Veíamos en unos momentos la imagen del cartel de esta jornada a la que nos convoca hoy Manos Unidas. Hoy es la jornada central, domingo, de la campaña contra el hambre que la organización Manos Unidas convoca todos los años. Preside la Eucaristía el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Concelebran con él el deán del Cabildo y el conciliario de Manos Unidas en la Archidiócesis de Toledo. Hoy somos urgidos a salir de nuestra zona de confort para tender la mano y para compartir con cuantos viven desahuciados, sometidos a la precariedad que imponen las estructuras de injusticia que provocan la escasez de los recursos y las condiciones de pobreza. Hoy, a pesar de la pandemia que nos azota y que tanto sufrimiento está causando, nos sentimos invitados a participar y colaborar con Manos Unidas. No se trata de la llamada a una acción meramente humanitaria, sino de una exigencia que nace de nuestra vida cristiana, que nos obliga a salir de nuestra habitual indiferencia y que no podemos eludir sin sentirnos responsables. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Vamos a celebrar el amor de Dios que se entrega por nosotros para que lo hagamos vida dándonos a los demás. Nos ayuda a ello la campaña 62 de Manos Unidas, con el lema Contagia solidaridad para acabar con el hambre, y con los 14 proyectos que la Diócesis de Toledo va a financiar en este 2021. Sabiendo que, como el leproso de las lecturas, sigue habiendo muchas personas a quienes no llega lo que Dios nos regaló para bien de todos. Demos gracias a Dios, autor de toda bendición, porque nos reparte sus bienes y nos pide que seamos capaces de compartirlos. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer humildemente en la presencia del Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
passo minimus ne voluntatis laudamus te benedicimus te auditamus te glorificamus te gratias agimus gloria tua. Oremos. Oh Dios, que prometes permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios, la proclamación de las lecturas de este domingo sexto del tiempo ordinario. La primera es del libro del Levítico y se refiere a las normas con las que se debe actuar ante el enfermo de lepra. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. El Salmo 31. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabras del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Ser imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El conciliario de Manos Unidas en Toledo, don Francisco Javier Salazar, proclama ahora el Evangelio de este domingo. La lepra se le quitó y quedó limpio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió y ertangándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. El arzobispo de Toledo va a impartir ahora la bendición, está impartiendo la bendición con el libro de los Evangelios sobre los fieles congregados aquí en la Catedral Primada en este domingo. Y nos disponemos a escuchar la homilía que pronuncia. Queridos hermanos sacerdotes, querida vida consagrada, queridos laicos, presidente de Manos Unidas y todo el equipo que trabaja en este día tan esperado para todos nosotros, con esta campaña que hace Manos Unidas y que parece que está perfectamente y sintoniza con el Evangelio de hoy, porque si algo aparece Jesús en el Evangelio es que contagia solidaridad, que contagia amor, que contagia ternura, precisamente ante los leprosos, que eran en aquellos momentos como un grupo de gente que estaba mal visto. Es lo que diría el Papa Francisco, que vivían en las periferias, en las intemperies, y a eso se acerca Jesús. Mirad, el Evangelio de hoy, como toda nuestra vida, como esta campaña que vivimos unidos a Manos Unidas, esta maravilla que es esta institución de la Iglesia, que a través de estas mujeres que comenzaron hace ya muchos años, mujeres de Acción Católica, y que han expresado el carisma mariano de la Iglesia,
carisma de acogida, de cercanía, carisma de abrirse a toda la humanidad, con miles y miles de proyectos a lo largo de estos años que han trabajado por los más pobres de los pobres y que han trabajado con una mentalidad, podríamos decir, de proyectos, es decir, no solo en una expresión de beneficencia, sino sobre todo de proyectos de ayudar a la dignidad humana, de promover los derechos más elementales del hombre. Y no me diréis a mí que uno de los derechos fundamentales es: el hombre tiene derecho a los bienes de la tierra, y que después de tantos años sigamos con el hambre es un escándalo en el mundo. Es un escándalo que no habla bien de nadie. Por eso yo situaría en 3 momentos esta homilía. La primera es: en el Evangelio de Marcos aparece Dios como el que se acerca. Más que empezar a definir quién es el Señor, quién es Dios, es el que se acerca. Es un Dios de los caminos, es un Dios que le interesa a la gente, es un Dios que no vive al margen, es un Dios que se retirará a orar muchos momentos, Jesucristo, pero luego irá a los leprosos, a los enfermos, a los que sufren. Es un Dios que tiene corazón. Y se acerca en estos momentos Jesucristo a los que están en el camino. Esa es la actitud siempre que nos recuerda este año también Manos Unidas. Hay que acercarse, no hay que alejarse. Hay que acercarse a los que sufren. Y todos los hombres son también nuestros hermanos, como dice y recuerda el Papa en Fratelli Tutti. Hay que acercarse a esa humanidad que sufre. Manos Unidas siempre ha sido un proyecto, sobre todo para los países del tercer mundo, para esos que probablemente nadie se acuerda. Ahora mismo, con el tema que estamos viviendo y seguimos viviendo dramático de la pandemia, estamos luchando porque ha afectado a los países ricos, sobre todo a Europa. Pero si no hubiese afectado, a lo mejor, ¿qué nos interesaba los países de África o países pobres? A veces nos interesan tan poco. Los países a veces de América, los países de Asia, a veces nos preocupan tan poco, nos importan tan poco. Nos importan porque nos ha tocado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que descubrir en este Evangelio. Es un Jesús de los caminos. Es un Jesús que predica el reino. Es un Jesús que habla de ternura y que se va directamente al leproso. Segundo, se ve que Jesús contagia. Es un lema perfectamente elegido porque estamos y tan preocupados por los contagios, y nos tiene que preocupar, por eso tenemos que ser muy exigentes en toda la normativa sanitaria. Pero es importante que Jesús se acerque y contagia solidaridad, contagia amor, contagia cercanía, contagia el estar con aquellos que nadie verdaderamente quería. En la vida de San Francisco de Asís, sabéis, con respecto a los leprosos, que todos hablan de las 2 claves de la conversión de San Francisco de Asís. Ahora que vamos a comenzar el próximo miércoles la Cuaresma y la Iglesia nos llamará a la conversión. Y Francisco se convierte primero cuando descubre en su corazón, en esa experiencia de soledad y de silencio, el vacío que hay en el corazón humano sin Dios. Nos has hecho, Señor, para ti, decía San Agustín, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y el otro es que San Francisco no comienza su conversión hasta que no se siente contagiado por ese amor de Dios y besa al leproso. El hijo de Pietro Bernardone descubre que tiene con el hombre herido, con la persona que sufre. En este caso besa a ese leproso. Y ahí dicen algunos que comienza su conversión total, como la nuestra, cuando acogemos ese amor de Dios y cuando lo entregamos a los más vulnerables, a los más pobres, a los que sufren. ¿Y qué es lo que hace Jesús al acercarse? Pues la actitud que siempre tiene la Iglesia y que tenemos todos los cristianos, de respeto. Es maravilloso todas las campañas de Mano Unida
cómo es una campaña profética, pero es una campaña también de respeto a la dignidad de la persona. Si quieres, podíamos decirle a Jesús, hombre, está ahí un leproso, ¿cómo no va a querer quedar curado? Como al ciego también, ¿cómo no va a querer ver? Al paralítico, ¿cómo no va a querer andar? Y sin embargo Jesús pregunta. Es decir, el Señor se siente conmovido ante el dolor y la enfermedad, pero lo hace desde un corazón que ama en libertad, si quieres. Y entonces cuando dice, tercera clave, el leproso quiero, queda limpio, que luego va a contarlo a todo el mundo, que eso sería evangelizar. Uno evangeliza cuando se siente curado, sanado, redimido por el Señor, y cuenta a todo el mundo las maravillas que hace con el Señor con nosotros. Pero en el fondo, el gran drama del corazón humano es que a veces no experimentamos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Recordad también aquel texto también conocido de los leprosos, que cura el Señor a todos, pero solo uno descubre que ha sido sanado y curado totalmente y vuelve a dar gracias al Señor. Quizás sea la expresión de nuestra vida y del corazón humano hoy. Cuántas gracias recibimos del Señor de los caminos, cuántas veces acerca nuestra vida, cuántas veces cura de nuestra lepra, cuántas veces el Señor está a nuestro lado, compartiendo también con nosotros el dolor y el sufrimiento, pero no nos enteramos, porque el Señor respeta tanto nuestra libertad que hace sus maravillas sin casi ser notado. Es propio del corazón que ama, que siempre es humilde, porque los que aman son los humildes. Los soberbios no aman, se aman, que es distinto, se aman a sí mismos, pero no aman. Solo la persona que es profundamente humilde ama. Como pasa con las madres, aman, pues se olvidan totalmente de sí para amar a sus hijos. Pues esto es un poco lo que nos propone hoy esta campaña de Manos Unidas. Nos propone que seamos solidarios con el hambre, que seamos solidarios con los países más pobres, que hagamos proyectos de dignidad humana, que no humillemos nunca a los pobres y necesitados, que seamos capaces, como Jesús, de ponerse a su altura y que seamos capaces de que nos conmueva el corazón. Mirad, Manos Unidas es la expresión del amor de la Iglesia con corazón, con corazón. Por eso están las mujeres ahí desde el principio. Por cierto, prácticamente es un invento de España, no lo hay en ningún país más del mundo. Nadie ha tenido esa intuición que tienen las mujeres en un tiempo complicado y difícil y que son capaces de dar soluciones. Más que quedarse en la queja o en las dificultades o en los problemas, que es muy típico del hombre de siempre, que no es capaz de afrontar las dificultades. Lo que hacen estas mujeres valientes, y ya está implicando a toda la Iglesia, es ser expresión de su corazón, del corazón de Cristo, con los más pobres de los pobres. En este tiempo difícil, seamos capaces, como Jesús, el Dios de los caminos, de ir por el mundo contagiando solidaridad. No contagiemos otras cosas, contagiemos solidaridad, pongamos a los más necesitados en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Siempre recuerdo y termino aquella frase preciosa del Ave Pierre que decía: cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta: ¿dónde están tus hermanos más pobres? Siempre. Si yo me pongo a orar, me pongo a adorar al Señor, tengo un momento de leer la palabra de Dios, al final siempre el Señor te pregunta: ¿dónde están tus hermanos más necesitados? Parroquias, colegios, instituciones, cofradías, realidades humanas, sociales, seamos muy generosos con la colecta de Manos Unidas. Cristianos, recemos especialmente para que desaparezca esta lacra de la humanidad que nos humilla a todos. Que después de tanto tiempo siga muriendo gente de hambre. Realmente es
para realmente avergonzarse. Luchemos para que verdaderamente sea una realidad que nuestro mundo está necesitado de personas que contagien solidaridad. Con esta invitación termina su homilía el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, en esta misa, en esta Eucaristía dominical, en la jornada de la campaña contra el hambre que convoca Manos Unidas. Ahora, habiendo escuchado la palabra de Dios, respondemos con nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Por medio de Jesucristo, el Hijo amado, en la fuerza y el calor del Espíritu Santo, en esta jornada que la Iglesia nos presenta, que pidamos por todos los hambrientos y sedientos del mundo. Por la Iglesia, que glorifique al Señor viviendo la atención a todos y especialmente a los que no cuentan en la sociedad del bienestar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, que procuren los auxilios necesarios para que todas las personas puedan acceder a lo necesario para una vida digna. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren las consecuencias de un uso irresponsable de los bienes y tienen que emigrar para participar de unos bienes que Dios dispuso para todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios multiplique los frutos del trabajo de Manos Unidas, sensibilizando a los hermanos para un mundo más solidario y fraterno. Rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que conscientes de nuestras limitaciones crezcamos en el uso responsable de los bienes, dando gloria a Dios. Te rogamos, Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos, Señor, todas nuestras necesidades que tú no puedes ignorar. Y te pedimos especialmente para que esta llamada, esta campaña de Manos Unidas, a que no esté en crisis nuestra solidaridad con los más necesitados y hambrientos de la sociedad, redunde en que hemos sido contagiados por el amor de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Es el momento del ofertorio. En el altar presentamos el pan y el vino, que será el cuerpo y la sangre del Señor. Y en esa ofrenda presentamos también la ofrenda de nuestra vida, nuestras situaciones personales, particulares, también las situaciones colectivas, comunitarias. Lo ponemos todo en la presencia del Señor y lo ofrecemos en el altar con el pan y con el vino. El que ha asumido nuestra condición humana, que se ha hecho hombre como nosotros, asume nuestras situaciones. Presentamos el vino y el pan en la esperanza cierta, en la confianza de que el Señor acoge nuestra ofrenda y escucha nuestra oración.
la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Estamos ofreciéndoles en directo desde la Catedral de Toledo la Santa Misa en este domingo sexto del tiempo ordinario, jornada central de la campaña contra el hambre que organiza y convoca a Manos Unidas todos los años. En esta Catedral de Toledo, que se dispone ya pronto a conmemorar el 8º centenario de su construcción, una catedral que mandó edificar el arzobispo Jiménez de Rada sobre los restos de lo que había sido la antigua mezquita, pero que a su vez había sido edificada sobre la basílica visigoda dedicada a Santa María. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Cirilo y Metodio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hoy pedimos por todos los que no tienen el pan de cada día, los que cuando recen el Padre Nuestro, muchos de ellos cristianos, no pueden decir danos el pan de cada día, porque pasan todavía tantas hambres, tantas necesidades. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz con una inclinación de cabeza. La paz del Señor esté con todos vosotros, queridos amigos, los que seguís esta retransmisión de la Eucaristía Dominical a través de 13 Televisión. Es la paz del Señor vivo y resucitado que está con nosotros y que también nos repite: quiero, queda limpio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna.
Es el momento de la distribución de la Sagrada Comunión. Cuantos seguimos la Eucaristía a través de 13 Televisión, también podemos unirnos en comunión con los hermanos que participan aquí en la Eucaristía, en la Catedral Toledana. Unirnos en comunión con el Señor vivo, Cristo resucitado y glorioso. Es el momento de nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Están comulgando los niños que integran la escolanía del Colegio de Nuestra Señora de Infantes. Y en un momento comenzará también la distribución de la Sagrada Comunión a los fieles. Nosotros hoy, como señalábamos al comienzo, nos sentimos urgidos a salir de nuestra comodidad, de nuestra indiferencia, para tender la mano y compartir con cuantos viven desahuciados, sometidos a la precariedad que imponen las estructuras injustas que provocan la escasez de los recursos y las condiciones de la pobreza. Hoy, a pesar de la pandemia que nos azota y que tanto sufrimiento está causando, tras escuchar el Evangelio de este domingo, hemos de sentirnos llamados a contagiar solidaridad para acabar con el hambre. No se trata de una llamada a una acción meramente humanitaria o a compartir o a publicitar un gesto solidario, sino de una exigencia que nace de nuestra vida cristiana, que nos obliga a salir de nuestra habitual indiferencia y que no podemos eludir sin sentirnos responsables. Celebramos este domingo la jornada central de la campaña contra el hambre, a la que todos los años nos convoca Manos Unidas, la organización de la Iglesia Católica cuya misión es la lucha contra el hambre, contra la miseria, contra la desigualdad y la exclusión, y sobre todo contra las causas que las producen y las estructuras injustas que las mantienen. En su manifiesto de esta campaña, Manos Unidas nos recuerda que no basta hablar de las nociones de solidaridad y de bien común. Hay que creer en ellas. Pero nos dice también que no es suficiente creer en ellas, que hay que trabajar para conseguirlas. Porque solo con la participación de todos es posible caminar hacia un mundo donde los derechos humanos dejen de ser una declaración de intenciones para convertirse en justa realidad. Manos Unidas lleva 62 años luchando contra el hambre y la pobreza y las causas que las producen. Y aunque se han conseguido muchos avances, todavía queda mucho por hacer. Ahora más que nunca, con esta pandemia que asola el planeta y que está haciendo retroceder todos estos avances, tenemos que seguir acompañando a nuestros hermanos descartados en la defensa de una vida digna para todos. No
Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Os bendigo de corazón a todos, sobre todo los que contagian solidaridad. Que paséis un feliz domingo, Día del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Pues así, queridos amigos, con la bendición que ha impartido el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, despedimos también nosotros esta Eucaristía. Un saludo cordial a todos en esta jornada de Manos Unidas, en esta campaña contra el hambre, 62 años trabajando en la promoción de la justicia y del desarrollo. Feliz domingo para todos, queridos amigos. Hasta el domingo que viene.